Con el nuevo auditor superior de la Federación que está en la línea telefónica, David Colmenares. Gracias por tomarnos la llamada, auditor. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias. Bueno, empiezo, David, precisamente con esto que es el señalamiento crítico del asunto. ¿Por qué elegir, por qué votar una figura tan relevante sin que haya precisamente un proceso de debate tal como lo reclamaba Acosta Naranjo? ¿Qué dices, David? Mira, bueno, los procesos legislativos, pues yo lo que esperaba era que después de 3 meses se pusieran de acuerdo para realizar la votación de la terna, ¿no? Quiero decirte que cuando participamos porque escuché que hablabas de organizaciones ciudadanas, Fundar y otras organizaciones ciudadanas pidieron a la Comisión de Vigilancia que se hicieran preguntas que ellos mandaron a los 41 aspirantes. Y en caso de este proceso, pues yo tengo entendido que los coordinadores de la Cámara acuerdan qué política seguir. Yo desde luego hubiera estado dispuesto al debate. Yo no tengo ningún problema si fuéramos nosotros los que debatíamos también, ¿no? Por supuesto. Y en el caso del procedimiento legislativo, pues yo qué te podría decir, yo creo que la votación que tuve ayer, Carmen, fueron 80 votos más. Si pones 20, que era lo que se necesitaba, para que yo fuera electo, o alguno de mis colegas, Arturo, Porcillo o Trinidad, y rebasamos esto. Eso significa que votaron por mí diputados de todas las fuerzas políticas, ¿verdad? Y entonces, pero para mí, pues yo lo que quería es ser auditor, ¿no? Y asumiendo una responsabilidad muy importante. Tuve a buscar al diputado Acosta Naranjo, porque sí me gustaría que conociera también, que me conociera, y yo conocerlo. Y bueno, el proceso ya se había dado, ¿no? Fue al final de la conclusión a la que llegó el Congreso. Y bueno, pues ya a partir de ese momento se me vino un mundo de cosas, y la conciencia todavía más convencida de la responsabilidad que tengo de ser una mejor institución, de ser transparentes y ser un instrumento efectivo contra el combate a la corrupción. Bueno, desde luego que es un instrumento, es una institución fundamental y especialmente con temas que están a la vista. Pero déjame, David Colmenares, antes de ir a la tarea misma que vas a realizar y al momento en que llegas, déjame agotar este tema que me parece que sí es importante y tú mismo lo Sí, puedes bueno. comprender como muy importante. Un nombramiento como este no es una cosa cualquiera, no debe ser una cosa cualquiera. Así como mencionas que algunas instituciones, organizaciones civiles solicitaron incorporar preguntas a la hora de las audiencias, también es cierto que un grupo importante de organizaciones, previo a lo que sucedió el día de ayer, organizaciones de todo tipo que han estado presentes en este tema y firmantes en lo individual, le pidieron al Congreso algo que no atendieron, algo que por alguna razón decidieron no atender, algo tan elemental como que en el dictamen no se incorporaba la información suficiente de la idoneidad de la terna. Si tú No, recuerdas, y lo habrás visto seguramente, este comunicado que se emitió el 14 de marzo, sí, donde claro, decían, no, sí, todo lo retomo tal cual y nos dices qué piensas. Imprescindible que diputados justifiquen la selección de terna para la Auditoría Superior de la Federación antes de su votación. Y ahí lo que plantean estas organizaciones, o planteaban porque ya no se atendió el asunto, es que si bien es cierto, el dictamen que conoció el Pleno el día de ayer se organizó en términos legales, bueno, también es cierto que derivó de un consenso entre las listas elaboradas por los grupos parlamentarios con integrantes en la comisión. Sin embargo, decían, el dictamen publicado se limita a describir el procedimiento de integración de la terna sin los argumentos que sustentan las propuestas. Y decían también que desde la publicación de la convocatoria, académicos, organizaciones sociales y medios de comunicación solicitaron a la comisión responsable que una vez concluido el proceso de verificación y de entrevistas se hicieran públicos los criterios de evaluación
así como la justificación sobre la idoneidad de los integrantes de la terna que habría de ser sometida a votación por el Pleno de la Cámara de Diputados para finalmente elegir al auditor superior. Y por lo que entiendo, el dictamen se quedó como estaba, sin atender una solicitud tan elemental, David. No sé qué piensas. Sí. No, sí, estoy consciente de eso. Desde luego, el dictamen quedó como lo emitió la Comisión de Vigilancia, e inclusive nuestra preocupación de parte de los integrantes de la misma, de que este tema se prolongara hasta el infinito. Mira, yo lo que te puedo decir, Carmen, yo siempre he sido un partidario de la transparencia. Lo que yo pienso lo he escrito desde hace 39 años, y yo estoy dispuesto a buscar a estas organizaciones y platicar con ellos, abrirme para que vean si es idóneo o no la elección que hizo la Cámara de Diputados. Tú me conoces desde hace muchos años y creo que en todos mis trabajos he tenido resultados positivos. Entiendo y siempre he sido partidario de la participación ciudadana, por supuesto, y tendremos que ver cómo la fortalecemos al interior de la auditoría. Ahorita, ¿yo qué te puedo decir? Fui electo, asumo la responsabilidad, pero también el compromiso de sentarme con las organizaciones que firmaron este documento y con otros, pues para transparentarme y hablarles de mis proyectos y la vinculación que debo tener con ellos. El tema aquí es que, bueno, pues se quedaron estas inquietudes sin atender por parte del Congreso mexicano, tal como lo vemos aquí, y coincides con ello. Pero dijiste también una cosa, David, que me llamó la atención. Cuando me haces favor de responder a esta pregunta, me dices, bueno, también manifestamos nuestra preocupación de que esto se prolongara al infinito. ¿En qué estás pensando cuando dices esto? Mira, porque estábamos ya en marzo, 3 meses después de que había sido dictaminado el tema en la Cámara, y si no se ponían de acuerdo las acciones parlamentarias que lo hicieron a partir de un programa de Joaquín López Dóriga, si no se hubiera dado el proceso. ¿Y cuál era el que llevara al infinito? Que ya tiene las elecciones, reponer el procedimiento sería imposible hacerlo antes de las elecciones, se llevaría para después. Entonces yo hablaba de que corríamos el riesgo de que la terna fuera eterna, ¿no? Bueno, a ver, digamos que en ese punto, digamos que no se trata de que se eternice la cuestión, pero en un asunto tan relevante como saber quiénes son, cómo son, por qué los eligen, cuáles son las características, que se hicieran públicos, esa era la petición, que se hicieran públicos los criterios de evaluación, así como la justificación sobre la idoneidad de los integrantes de la terna. No es suficiente, creo que podemos coincidir, David, no es suficiente que nos digan, ya se pusieron de acuerdo los grupos parlamentarios o los políticos y estos son los tres. Sí, ¿por qué? ¿Por qué los elegiste? ¿Por qué los evaluaste? ¿Cuáles son los criterios? Esa es la materia prima que no se hizo pública en el dictamen. Sí, seguramente lo hicieron, porque mira, presentamos nuestras hojas de vida, del vestida profesional. Hicimos una presentación ante la Comisión de Vigilancia, escribimos bastantes preguntas y además, pero en el currículum de cada uno se veía la experiencia. Supongo que analizaron cada grupo parlamentario estas razones, que en lo que tienes razón, yo tampoco conozco las razones públicas de la idoneidad de la terna, pero finalmente nosotros como participantes nos sentíamos satisfecho con formar parte de la misma. Ahí el punto, David, que no te tocaría a ti, sino a los partidos, es por qué los partidos no salieron a razonar, por qué eligieron esta terna y por qué te eligieron a ti, en final de cuentas, en la votación. ¿Por qué no hubo una discusión y un debate acerca de esto? Supongo que los coordinadores lo hicieron y lo hicieron público. Y mira, pues sí. Ese es el tema. Eso es un tema de los partidos. Pero te digo, todos coincidieron conmigo, hasta el PAN, PRD, Morena, PRI. Entonces, tienes razón. Yo creo que tenemos que avanzar en hacer públicos los razonamientos. Ahora, por un lado, ya en la Cámara de Diputados, por lo menos se cumplió a destiempo con el nombramiento del auditor superior. En la Cámara de Senadores están pendientes muchos temas. Por lo pronto, ya fui electo y lo que viene es que me gustaría también contarlo contigo.
Sin duda que hablaremos de esto, David, si me lo permites. Bueno, cerramos esta parte que desde luego merece toda una discusión y un análisis de esto que no Claro, sé si te hace por feliz supuesto. haber llegado de esa manera, porque también es un tema, ¿no? Siempre es mejor Sí, llegar claro, después de un debate, una discusión y pasar la prueba del ácido para un tema por así. supuesto. En el caso mío, yo hubiera querido que los tres integrantes de la terna, pues hiciéramos un debate en vivo, ¿no? Ante el Pleno. Bueno, Ujú. no se dio esa oportunidad, pero yo siempre manifesté mi disposición a hacerlo. En el caso de los partidos ya es otra cosa, las razones por las cuales votaron por tu servidor, pues sí, las reconozco y yo lo atribuyo, pues, obviamente, a mis antecedentes, que siempre he tenido un trabajo que ha sido apartidista. Estuve en la Secretaría de Hacienda trabajando con las entidades federativas, en la parte también de fui administrador, coordinador de administración fiscal regional. Hoy ya concluí mi trabajo como titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales y Organismos Empresariales de la Autoridad de Zonas Económicas. Y yo creo que eso tuvo que influir, espero. Pero sí, tienes razón, seguramente debió haberse hecho público el debate. David Colmenares, tú fuiste propuesto por qué grupo parlamentario. Mira, no fui propuesto por ningún grupo parlamentario. Cuando cuando se reúne la Comisión de Vigilancia, después de escucharnos a todos, tengo entendido que se sentaron a la mesa y cada fracción parlamentaria propuso 3 nombres. En esto hubo ocho fracciones que se manifestaron por Arturo Sí, hubo 7 que se manifestaron por mí, y luego ya los demás estaban muy pequeñas Ujú. los votos que coincidían. Entonces, esa decisión, yo no sé exactamente cuáles fueron los partidos que me avalaron, las comisiones en la Comisión de Vigilancia, pero ningún partido me llevó al pleno, ni a mi registro, ni a nada. Ujú. David Colmenares, bueno, se ha hablado de tu currículum, tú mismo has recuperado parte del asunto. Enrique Galván mencionó algunas de las cosas que has hecho a lo largo de tu trayectoria. Estuviste un tiempo no muy largo en la Auditoría Superior de la Federación, si yo no me equivoco. Así es. ¿Y cómo fue eso? ¿Vale? Mira, ¿Ahí yo qué llego a la hiciste? Auditoría Superior por invitación de Juan Manuel Portal. Estuve como año y medio, 2 años ahí, y finalmente renuncié. Renuncié porque gasto federalizado, que era mi auditoría, hacía el 60% de las revisiones, ¿sí? Sin embargo, yo no tenía un área de seguimiento consolidada, la que había, la desaparecieron cuando yo llegué. Una auditoría sin un área de seguimiento es difícil que funcione. No tenía un solo abogado, y sin abogados también es muy difícil trabajar. Finalmente sentí que no había condiciones. Hablé con Juan Manuel, sentíamos que no había química, y renuncié, pensando en buscar la auditoría en un futuro, preparado mejor, porque además yo soy economista. Es la primera vez que uno contador está al frente de la auditoría. Y sabes que el trabajo tiene que ser interinstitucional y también profesional. Entonces, por eso salí de la auditoría y pues ahora voy a regresar. Vas a regresar como auditor. David Colmenares, alguien me comentó que no saliste en los mejores términos de ahí. Pues no tuve química con Juan Manuel, y yo no quise ya profundizar ni hacer públicas nunca las diferencias que llegamos a tener. Nunca hubo un asunto personal, pero finalmente tuve que considerar mi salida. Esto fue, y después de ahí me fui como contralor del Tribunal Fiscal Ujú. de la Federación, que también, y después ya soy en zonas económicas. David, este capítulo de tu biografía pues es de enorme importancia porque tal como lo dices, Claro. saliste de la auditoría, estuviste un tiempo corto y te pregunto, ¿fue un asunto estrictamente de no tener química o había una razón profesional por tu salida Mira, de la auditoría? de no tener química y no tener los apoyos suficientes para hacer un trabajo eficaz. A mí no me gustaba
nada de esfuerzo adicional, porque inclusive preparamos una ley de gasto federalizado que se quedó ya atorada, que yo quiero revivir, fue fundamentalmente por la falta de química. ¿Falta de química es que no se caían bien? ¿Eso es todo? Pues llegamos a la conclusión de que no había química. Hubo algunos temas en los que no coincidíamos. Sentí que había perdido ya el afecto de Juan Manuel, y lo mejor fue salir. Quedó en mi lugar Arturo Orsi, por cierto, que ya estaba en la auditoría, que era el director de Administración y Finanzas. Pero estaba en la terna de ayer. ¿Mande usted? Bueno, Orsi estaba en la terna de ayer. Orsi Arturo estaba en la terna, por supuesto. Sí. Bueno, esta parte de David Colmenares es importante, porque al final de cuentas, como si no se hizo el debate en el Congreso el día de ayer, bueno, hay que conocer lo más que se pueda de ti, de qué has hecho, de cómo lo has hecho, de cuál es tu perfil, de qué vas a hacer, porque tienes ahora una responsabilidad enorme por varios años. No es un nombramiento cualquiera. En un país que se jacte de ser democrático, un nombramiento así hace que el que va a llegar a ese puesto, bueno, sea revisado con lupa y microscopio, como lo sabes. Por eso estos capítulos y estas historias, sobre todo al interior de la Auditoría Superior, donde estuviste corto tiempo, te fuiste porque no había química, porque tuviste diferencias con el auditor, es muy importante. Vas a llegar como auditor a esa institución de la que te fuiste de esa manera, y pregunto, dado que el asunto se presentó así como tú mismo nos lo narras, uno podría intuir que David Colmenares regresa a la auditoría y regresará para quitar todo lo que huela a Portal. No, hombre, no, yo soy muy institucional. En todos mis trabajos, a donde he llegado, no corro a nadie hasta conocer los perfiles de todos. Tengo muchos amigos, fundamentalmente los que provienen del sector financiero y fiscal, pero gente idónea. E inclusive tengo pensado dejar a muchos de los actuales funcionarios de la auditoría. No, yo no tengo que llegar a cobrar a nadie. Nunca lo he hecho y no lo haré. Una cosa, David, más allá de la química o no química con Portal en particular, ¿cuál es tu valoración, tu balance y tu diagnóstico hoy de la Auditoría Superior de la Federación a la que llegas? Mira, yo creo que es una institución consolidada, fortalecida con los cambios que hay en el Sistema Nacional Anticorrupción, que fortaleció en ciertas áreas, particularmente en las cuestiones financieras, tecnológicas, y que particularmente yo creo que el realizar tantas auditorías en caso federalizado, en el reporte de la Cuenta Pública 2016, leí que el 73% de las auditorías se generan en esa área, en esta auditoría especial. Yo apuesto que tenemos que mejorar la calidad. Mira, generalmente hay una recurrencia en las observaciones. Se habla del trabajo preventivo. Pero si 10 años las entidades federativas cometen las mismas violaciones, como era el pago de los sueldos de los maestros comisionados a los sindicatos, si al final de las observaciones las recuperaciones son pequeñas, y si las 800 y tantas acciones promovidas, solamente el 0.04 se concretaban, pues yo creo que tenemos que reforzar esas áreas y darle una mejor capacitación, crear un servicio fiscalizador de carrera y trabajar en términos de enfoque preventivo y muy intensamente, y eso me gusta, en el Sistema Nacional de Fiscalización, porque uno de mis temas ha sido de la coordinación intergubernamental. David Colmenares, estarás de acuerdo conmigo que uno de los grandes temas que ha derivado de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación es lo que los colegas de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y Animal Político bautizaron como la estafa maestra. Esto que involucra a 120 y tantas empresas que fueron utilizadas desde el gobierno federal para el desvío de recursos millonarios y toda una triangulación de recursos sumamente grave, que ha dado incluso pie a la presentación de denuncias formales ante la Procuraduría General de la República por parte de la auditoría. Sobre este caso, sobre esta investigación que está basada fundamentalmente en lo que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho,
¿Qué dice David Colmenares? Pues simplemente que voy a conocer el tema ya desde dentro de la auditoría y lo que sea correcto, y luego voy a seguir hacia adelante. Hasta este punto, con la información que tienes, como cualquier ciudadano, si quieres, o bueno, tú tienes que tener más porque ya eres auditor, pero digamos, con lo que se sabe del tema y con lo que tú sabes del tema, ¿qué me dices? ¿Frente a qué estamos con esto? Pues mira, si efectivamente las cosas que dicen, lo que conocemos de opinión pública, y lo que yo sí obviamente he leído los informes de resultados, pues tenemos que, desde luego, hacer un seguimiento eficaz a este tema, y si hay que sancionar, pues habrá que sancionar. O sea, yo no voy a servir ni para exonerar, ni para castigar, por ningún razonamiento de otra naturaleza que sea el de un eficaz acto de fiscalización. Bueno, damos por sentado, David, que para aspirar a ser auditor superior de la Federación, como lo dijiste, bueno, has revisado las cuentas públicas, has revisado los reportes de la auditoría, conoces este y los otros temas. Sobre este en particular, ¿frente a qué estamos, según tu valoración? Pues mira, yo creo que es un tema que ha hecho, obviamente, impactado la opinión pública, y mi valoración sería que tendríamos que ver hasta qué grado las responsabilidades están repartidas, ¿sí? Porque hay muchos factores involucrados. Entonces, mi valoración es, si compruebo con la información de la propia auditoría y en la auditoría, pues tendríamos que acelerar cualquier proceso que tenga que realizarse. ¿Pondrías un foco particular en algo de lo que se conoce? ¿Hay algo en particular que tú consideres especialmente grave de lo que hoy se conoce? Mira, no pondría ahorita ningún foco, pero sí te lo podría decir en unos días, que esté ya en la auditoría, que platique con los auditores y con el auditor especial que hizo esta auditoría, que corresponde fundamentalmente a gasto federalizado. Sería con el propio Arturo Ortiz. Bueno, dejemos ese emplazamiento, si te parece, David, que podamos conversar contigo una vez que llegues, veas, revises, etcétera, y tengas mayores elementos internos del asunto. Pero desde luego estamos de acuerdo que ese es el gran tema, o uno de los grandes temas de la auditoría. Es uno de los grandes temas, ¿no? Están los temas generales que te digo, de la recurrencia de las observaciones, de la ineficiencia jurídica, porque en el Tribunal Fiscal, lo que yo he platicado con algunos de los magistrados, se cae la mayoría de los asuntos que llegan de la auditoría, se caen no porque los magistrados de sala superior estén en contra de la auditoría, sino porque lo que me han dicho llegan mal fundamentados. ¿Desde la propia auditoría? Tenemos que mejorarlo desde la propia auditoría. No me digas. Sí. ¿Por ineficacia o por intención de que se caiga? Mira, llegan no fundamentados. ¿La mayoría de los casos? La mayoría, sí. ¿Podés platicar con ¿vale? Sí, no, te escucho. Sí, no, es un tema delicado, porque efectivamente, ya cuando llegan a la sala superior, los dictámenes son negativos para la autoridad. Muchos auditados a veces prefieren que sus asuntos lleguen a la parte ya del tribunal, porque saben que hay una deficiencia, yo quiero pensar, de capacitación del tratamiento que hizo jurídicamente la auditoría. ¿Temes que algo así pase con el tema de la estafa mayor? Bueno, ¿usted? ¿Piensas que algo así puede pasar con el tema de la estafa mayor? No, yo me comprometo que eso no va a pasar. ¿Ya están presentadas las denuncias ante la PGR 23? Sí. Le voy a dar seguimiento al tema, Carmen, ¿no? Ajá. No, bueno, estás obligado. ¿Estás obligado? Estoy obligado, por supuesto, es mi trabajo. Pues sí. Estemos en contacto entonces para este tema una vez que lo revises y una vez que incluso puedas verificar o revisar sobre el soporte jurídico de cómo se presentaron las denuncias. Ya se presentaron y veremos en todo caso cómo se procesan. Por supuesto. No, totalmente de acuerdo. Nos buscamos y estoy dispuesto obviamente a revisar esto de inmediato y que tengamos otra oportunidad de platicar.
Platiquemos de nuevo con este tema y déjame cerrar, si te parece, David, con un asunto Sí, que tiene que ver con el asunto de la federación. Tú eres un hombre que ha dedicado buena parte de tu trayectoria precisamente al tema de los estados, al tema de la sí, distribución del federalismo y demás cuestiones. Hay un asunto en estos momentos en México muy fuerte, derivado, pues mira, déjame tomar el caso que ilustra algo que es sistémico. El caso que ilustra lo sistémico es el caso Chihuahua, este asunto que derivó en la retención de recursos por parte de Hacienda al gobierno de Chihuahua con motivo de la investigación que se realiza, como sabemos, en Chihuahua por triangulación de recursos. Bueno, nos lleva a algo que tú conoces, que es la distribución de los recursos de la federación hacia los estados. Sobre claro. el ramo 23, sobre todo lo que hoy se puede decir, sobre los señalamientos de gente como el gobernador Corral, que dice que la Secretaría de Hacienda tiene ahí un poder inmenso para someter o para premiar a gobernadores. La utilización discrecional de los recursos públicos es un tema del cual tú sin duda podrías hablar desde tu Sí, condición de claro. especialista y desde la propia auditoría. Sí, claro. Sí, claro, desde luego eso sí lo he estado estudiando, por supuesto. Aunque es una fracción mínima respecto al presupuesto, pues debemos acabar con la discrecionalidad. Y eso es muy sencillo, simplemente es ajustar la normativa de distribución de los fondos del ramo 23. Todo se centra en uno que es el de apoyo financiero, ¿no? Uh-huh. Obviamente sí hay grados de discrecionalidad, pero tú podrías simplemente decir, esos recursos se van a distribuir para el caso de una emergencia de desastres naturales, para una contingencia financiera, a lo mejor de alguno de los estados. O sea, tipificar muy bien esto y transparentarlo. Que en el caso que se den, sea transparente la información. La página de la Secretaría de Hacienda tiene información muy detallada. Bueno, habría que detallar esto mejor ¿Habrás para visto? evitar casos. No, Sí. porque supuesto, desde luego, y no es que ahora, yo recuerdo que siempre ha habido la posibilidad, dentro del presupuesto, Uh-huh. de hacer resignaciones, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso simplemente se tiene que justificar. No podemos calificar que es mala o que es corrupta, y como en este caso sí se han presentado nubes de oscuridad, pues tenemos que detectarlas y además corregirlas. ¿Tuviste oportunidad de leer, porque el tema es ese, no sé, la semana pasada, bueno, esta semana que está terminando sigue en circulación la revista Proceso, su artículo de portada era un artículo en donde Carlos Acosta recuperaba las declaraciones de un especialista de apellido Moreno que revisaba precisamente, A Juan Moreno los conozco a los dos. ¿los conoces a Sí. los dos? Bueno, ¿viste el artículo y viste el reportaje y viste lo que No dice el los leí especialista? porque esta semana ha sido de locura para mi parte. Es ¿Quieres de que mi, te, es Lo de tienes mis que leer, lecturas que oye, me voy lo tienes a... que leer. Ya se termina la revista Proceso esta semana, pero lo tienes que leer y si no lo leíste, déjame nada más No, comentarte breve. la tengo y la tengo en internet. En fin. Por Bueno, supuesto que la tengo que leer. ahí lo que dice Moreno, déjame te lo planteo, a reserva de que lo volvamos a hablar ya que lo puedas leer con calma, pero es un tema Claro. súper importante porque lo que está planteando Juan Moreno Pérez al revisar esto que tú acabas de mencionar, el Fondo de Fortalecimiento Financiero, tú dices es una cantidad pequeña, pero que hay que revisar y hacer Por que se supuesto. justifique la utilización. A ver, pequeña comparada con qué, pequeña comparada con el presupuesto nacional, pero aquí el Por foco supuesto. es que independientemente del tamaño que le queramos dar, sí estamos hablando de miles de millones de pesos que se Así es, distribuyen por supuesto. desde Por Hacienda supuesto. hacia los estados. Y aquí, este reportaje que debes leer es muy importante Sí. porque este experto al que tú conoces, Juan Moreno Pérez, que es un economista y asesor parlamentario, revisó este fondo de fortalecimiento financiero, incluido en el ramo 23, por eso es importante que lo Sí, acabas sí. de mencionar. Esto que está en el ramo 23, en la revisión que hace, es algo que se ha injertado, digámoslo así, en el presupuesto de una manera muy Sí. singular. No aparece, fíjate nada más, David, no aparece en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de egresos, pero sí aparece después en el dictamen que presume el especialista que El de ese cuenta dictamen lo pública. hace la propia Secretaría de Hacienda y no los legisladores. Entonces aparece después y aparece con cierta cantidad que después a la hora de revisar cuánto se ejerció, esa cantidad es superada por n número de veces. Ese capítulo de las tres Fs
del Fondo de Fortalecimiento Financiero, supongo que para la auditoría y para un especialista en materia de federalismo como tú debe ser prioritario. Por supuesto. Por supuesto, aquí mismo estoy viendo un trabajo del ramo 23. No, por supuesto, y conozco bien a Juan Moreno, yo recibo sus notas cuando las prepara, y siempre son muy valiosas, y sí, efectivamente, es un especialista en este tema. La voy a revisar para poderla comentar, querida Carmen. Pues estaremos en contacto para que nos cuentes también de esta parte que desde luego tiene que ver con lo que pasa con los dineros de este país, con los dineros públicos del país. Quedamos emplazados para los dos temas. Quedamos emplazados, Carmen. Pues, ¿qué será, la semana que entra o cuando...? Estos dos días han sido muy intensos para mí, ¿no? Hablemos en los próximos días y ya nos cuentas sobre esta serie de temas que están a la luz pública y que deben ser revisados muy ampliamente. Estamos pues en comunicación, David. Por supuesto, Carmen. Gracias por tomar la llamada esta mañana. Con el gusto de volver a platicar contigo y saludarte, y desde luego ya somos compromisos de transparencia. Venga, hablamos pronto. Gracias, David. Buenos días. Carmen. Bye. Buenos días. Gracias por estar aquí. Al nuevo auditor superior de la Federación con estos temas. Bueno.